Hola, muy buenas tardes, ya casi noches a todos y todas los asistentes a esta segunda edición de nuestras conversaciones reformadas. La Corporación Universitaria Reformada le da la bienvenida a esta segunda sesión de conversaciones reformadas, un espacio que se ha creado para la reflexión académica en torno a diferentes temas de interés en la formación de nuestros profesionales. Antes de iniciar, una recomendación general. Les pedimos a todos los asistentes que mantengamos nuestros micrófonos y cámaras apagadas a lo largo de la sesión para no interrumpir cada una de las intervenciones. En la noche de hoy nos acompañará la doctora Marina Begonia Martínez González, doctora en Ciencias Sociales, decana del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de la Costa, docente de la Maestría en Sexualidad y Relaciones Contemporáneas. Entre sus líneas de investigación se encuentran los procesos de legitimación temprana de la violencia y su relación con las construcciones sociales de género, quien nos va a dedicar con su presentación titulada La violencia en perspectiva de simetría de género. Antes de dar inicio a la presentación, damos la bienvenida también a nuestro pastor Milciades Púa, vicerrector de Investigación e Innovación, quien también hará parte del espacio en calidad de moderador. A continuación, iniciaremos entonces con la presentación de nuestro moderador. Muy buenas tardes a todas las personas que están participando en este espacio que, como hemos visto, ha tenido una gran acogida entre la comunidad y no solamente dentro de nuestra comunidad educativa reformada, sino también con otras organizaciones educativas y organizaciones de trabajo y desarrollo social. Hoy tenemos un tema muy importante, como hemos dicho, son conversaciones que buscan poner tópicos, temas de interés público desde la perspectiva de la academia, pero con profundo sentido social. Y queremos nosotros que todas las personas que participen sientan que nuestra institución, la Corporación Universitaria Reformada, está justamente en la capacidad de proveer estos espacios de discusión con mucha seriedad y sobre todo con un alto grado de compartir el saber y el conocimiento. Por eso no lo estamos reduciendo a nuestros docentes, a nuestras personas de la institución. Hoy tenemos una colega muy importante porque es decana de un departamento de una universidad que recientemente ha sido acreditada en alta calidad, una institución de una larga tradición también en nuestra ciudad. Y por eso es importante para nosotros, porque justamente en este tiempo de esta pandemia, uno de los elementos a compartir es el conocimiento, el saber, y esto para nosotros nos debe indicar que si no hay solidaridad en este aspecto, no estamos construyendo o no estamos nosotros preparándonos para la situación que vive nuestra ciudad y nuestro país y nuestro mundo. Entonces damos una cordial bienvenida. La metodología que hemos utilizado para estos conversatorios es que tenemos una persona que ha trabajado, profundizado, inclusive desarrollado propuestas en torno a la temática. La escuchamos por un periodo de un tiempo que tengamos acá y mientras va siendo la ponente, va haciendo la ponente su presentación, ustedes pueden ir a través del chat haciendo las preguntas, los comentarios, y los vamos a estar recogiendo. La idea es que después de terminada la ponencia de nuestra invitada, vamos a tener la oportunidad de recoger las preguntas, recoger los comentarios e iniciar un diálogo. Entonces, damos la bienvenida muy cordial a la doctora Marina, un tema bastante
importante, bastante sensible. Todos estos temas relacionados con género tienen una altísima sensibilidad en un país que inclusive puso en la palestra de un proceso de paz este tema, y de hecho algunos de los elementos que dividieron políticamente a nuestro país o lo polarizaron tenía que ver justamente con temas de género. Por eso es importante escuchar visiones diferenciadas, visiones que enriquecen nuestro pensamiento. Hemos dicho que este es un espacio abierto, es un espacio no para pontificar, para decir cuál es la verdad, es un espacio para que se abra, de apertura. Este es el sentido de la universidad. La universidad significa eso, universalidad del pensamiento, es decir, no hay un pensamiento único. Lo que nosotros queremos es la confluencia de distintas visiones acerca de los temas que son importantes para la comunidad. Sin más preámbulo, entonces, con nuestro debido respeto y mucha aceptación, damos las gracias a la doctora Marina por aceptar nuestra invitación. Sabemos que actividades como la que ella desarrolla como investigadora, pero también ahora dirigiendo un departamento como decana, requieren mucho esfuerzo, especialmente en estos tiempos de aislamiento. Entonces, vamos a escucharla a ella y con gusto estaremos también recibiendo los comentarios de parte de ustedes. Recuerden lo que decía la profesora Milena. Insistimos, por favor, en cerrar sus micrófonos, sus cámaras y hagan sus comentarios a través del chat. Muchas gracias. Doctora Marina, tiene usted la palabra. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación que he aceptado con mucho gusto, porque son experiencias que, como bien mencionaba el señor vicerrector, son espacios para interactuar, conocernos, compartir el conocimiento y poder precisamente dialogar sobre estos temas que pueden ser controversiales, pero que requieren precisamente de nuestra atención para poder construir academia y reflexionar y poder actuar sobre estas necesidades que se presentan en nuestro entorno. Agradezco a Milena también que me hizo la invitación y bueno, muy complacida por la asistencia. En este momento vemos ahí 53 personas conectadas, lo cual para mí es un honor poder presentarles estos pequeños apuntes y reflexiones con los que vamos a dialogar en los próximos minutos. Voy a compartirles mi pantalla porque tengo una presentación que, bueno, es corta porque prefiero tener principalmente un diálogo, pero esto nos ayudará a poder, digamos, tener unos puntos, unos elementos de apoyo para la presentación. El título de la conferencia es La violencia en perspectiva de simetría de género. Este concepto de simetría de género es bastante controversial, pero también muy pertinente para estos momentos en los que nos encontramos, y pienso que estas conversaciones reformadas también implica eso, ¿no? La misma denominación de este encuentro que ustedes muy creativamente han denominado nos permite plantear estos conceptos, cuestionarlos, reflexionar sobre ellos, ver qué nos aportan y ver qué riesgos también se pueden encontrar si se asumen sin masticarlos, ¿no? Sin cuestionarlos, sin criticarlos y poder realmente rescatar lo que más puede ser valioso de ellos. Yo quisiera iniciar mencionando que hay muchos conceptos alrededor de este tema de la violencia. Nos encontramos, por ejemplo, la violencia de género. Se escucha mucho sobre la violencia de género. Se escucha también la violencia de pareja, que está más focalizada a lo que ocurre específicamente en este contexto de pareja. Se escucha sobre la violencia doméstica, la intrafamiliar o la violencia contra la mujer. ¿Qué tienen en común y qué diferencias encontramos en ellas? Bueno, el tema de la violencia de género fundamentalmente, digamos que engloba muchas de estas otras manifestaciones que estamos viendo aquí, ¿cierto? La violencia de género va a ser aquella que se ejerce contra alguien debido a su condición de género, es decir, a todos los estereotipos que se atribuyen al género que tiene esa persona. Eso implica posiciones de sumisión-dominación, situaciones de poder que históricamente se han generado de un género sobre el otro, o sobre otras expresiones. Entonces, digamos que implica
esta posición en la que tradicionalmente las estructuras patriarcales de sociedad han tratado cuando se relaciona especialmente, digamos, a las mujeres, porque en la evolución histórica, digamos que se visibiliza más la violencia hacia las mujeres, pero no solamente hacia ellas. Entonces, la violencia de pareja podría ser una forma de violencia de género si se constituye, digamos, a través de estas formas de relación de sumisión, dominación de un género sobre el otro. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay una pareja homosexual? ¿Se podría hablar que es violencia de género, por ejemplo, entre una pareja de lesbianas o entre una pareja de hombres gay? ¿Se podría hablar de que es violencia de género en ese escenario? Entonces, fíjense que ya empiezan a aparecer preguntas que pareciera que los conceptos existentes no lograran cubrir completamente o que resultan novedosos, no porque sean nuevos en su manifestación social, sino porque son nuevos en la conceptualización desde lo académico, es decir, del 100%, digamos, o del 90% o el 100%, perdón, de los estudios relacionados con este tema, el 90% o más se enfoca en relaciones heterosexuales, mientras que solo un 10%, que realmente es creciente en los últimos décadas, empieza a enfocarse en poder ver qué ocurre en esas realidades que existen, que no podemos obviar, y que precisamente si las invisibilizamos lo que contribuimos es a que se incremente la situación de victimización de unas personas sobre otras. Entonces, la violencia de pareja vendría a ser una expresión de violencia de género si dentro de la relación de pareja uno de los actores de esa pareja ejerce violencia sobre el otro por estereotipos de género, es decir, el hombre contra la mujer porque la ve tiene que ser sumisa, porque su deber es obedecer, porque bueno, todas estas razones que ya son de amplio conocimiento, ¿cierto? La violencia doméstica puede o no ser violencia de género, porque se da dentro del escenario del hogar, pero puede ser también dirigida hacia los hijos, puede ser dirigida sobre los adultos mayores, es decir, está más vinculada con lo que también conocemos como violencia intrafamiliar, que es como de hecho está tipificado el delito en el Código Penal. Yo no soy abogada, pero digamos que algunos elementos aquí van a aparecer. Entonces, la violencia doméstica se entiende en el contexto académico, pero en el contexto legal se habla de violencia intrafamiliar, que puede ser hacia cualquiera de los medios y de los miembros, y puede ser también ejercida de la mujer hacia el hombre o de los hijos hacia los padres, es decir, no está limitada o sesgada únicamente de la figura masculina sobre la femenina. Y está la violencia contra la mujer específicamente, porque sabemos, como les decía al inicio, que la violencia contra la mujer es una de las manifestaciones más antiguas por el tema de cómo hemos construido nuestras sociedades y el relacionamiento de sumisión, dominación que se da muchas veces en las relaciones, tanto desde el hogar como lo laboral, como el escenario de la vida pública y privada. Aparecen recurrentemente este tipo de discusiones de por qué la mujer tiene que ser vista de manera peyorativa, entonces estaría contenida dentro de las violencias de género. Entonces, habiendo dicho eso, quisiera mostrarle un poco sobre qué nos dicen los hechos. ¿Qué nos dicen los hechos relacionados con esas violencias en Colombia? Entonces, aquí les presento algunos datos recientes de los últimos 2 años. Quisiera mostrarles, por ejemplo, de los operativos que ejerce la Policía Nacional, porque los llaman para atender este tipo de hechos. Encontramos que víctimas de violencia intrafamiliar en Colombia el año pasado tuvimos 84.965 mujeres, de las cuales el 91% era mayor de 18 años. Y en el caso de los hombres encontramos que 22.904 hombres fueron víctimas o reportaron ser víctimas de violencia intrafamiliar, y de los cuales el 72% era mayor de 18 años. Entonces fíjense que esto aquí ya nos está mostrando una diferencia bastante marcada del total de reportes de violencia intrafamiliar. Casi el 80% fue reportado por mujeres mayores de edad y el 21% fue reportado por hombres. Entonces nos encontramos ya que en el reporte de este tipo de violencia están mostrando que la mujer es la que más pone la denuncia. Pero entonces eso significa que no hay hechos de violencia al interior del hogar contra los hombres. También resulta llamativo algo
que pueden profundizar. Ustedes pueden buscar la revista Forensis, que es la revista que maneja el Instituto Nacional de Medicina Legal. Ellos analizan todos los datos de homicidios, lesiones personales, de todo este tipo de delitos y analizan las condiciones en las que ocurren. Y algo llamativo que encontrábamos es que precisamente muchos de los casos de violencia entre parejas, o sea, de la relación sentimental entre las personas, cuando es contra las mujeres ocurre principalmente dentro del hogar, pero cuando la violencia es reportada por los hombres generalmente ocurre fuera del hogar. Es decir, la mujer que de pronto estaba persiguiéndolo, posiblemente porque asume o presume que hay un tipo de infidelidad, busca al marido o a su pareja sentimental en la calle y lo agrede públicamente, mientras que el hombre tiende a hacerlo de manera privada mayoritariamente. No significa que no hayan escenarios de violencia de la mujer hacia el hombre en el contexto doméstico, también la hay, pero digamos que se evidencia una mayor proporción de hombres que reportan la victimización en el escenario público. Entonces, eso ya nos va marcando posibles creencias, ¿cierto? O perfiles cognitivos asociados a por qué yo puedo agredir a mi pareja si soy un hombre o por qué puedo agredir a mi pareja si soy una mujer. Entonces, de una parte podríamos decir que está el tema de que la mujer es una pertenencia, una posesión del hombre y en el hogar ejerce esta violencia. Muchas de las personas reportaron que la violencia ocurrió mientras hacían labores de cuidado en el hogar. Las mujeres reportan que muchas veces la violencia ocurre en ese escenario cuando ellas están cocinando o cuando están haciendo alguna actividad de cuidado, mientras que los hombres reportan que principalmente cuando están haciendo alguna actividad lúdica o digamos de este tipo de ocio fuera de su casa. ¿Qué ocurre con el tema de violencia por lesiones personales? Fíjense que aquí se invierte un poco la balanza, no es tan marcado. Tenemos que de los más de 100.000 casos de lesiones personales que hubo el año pasado, el 55% fue contra hombres y el 45% fue contra mujeres. Les confieso que a mí me sorprendió el dato. Estaba casi convencida por nuestros estereotipos que probablemente la mayor cantidad de casos de lesiones personales iba a estar en hombres. Pero fíjense que es casi 50-50, o sea, es una diferencia únicamente del 10%. Y miren lo que ocurre también, la mayoría de los casos ocurren en personas mayores de 18 años. Entonces, Doctora Marina, me disculpo un momentico, Sí, para ver, porque me están comentando a través del chat que no están pudiendo ver bien la presentación. Entonces, no sé si podemos ponerla en presentación amplia, no sé de qué forma, para poder ver, porque únicamente vemos la primera diapositiva. O sea, ahora mismo la tengo en presentación completa. Déjenme, me salgo. Lo que pasa es que sí se va a ver muy pequeña. No sé si se ve mejor así. No, sino que no la vemos en presentación, o sea, en toda la pantalla no nos sale únicamente la presentación de PowerPoint. Ahora no se ve. Estamos viendo qué nos dicen los hechos, pero estamos viendo es la pantalla como tal y a un lado se ven todas las diapositivas. No la vemos como una presentación como tal. Pero es raro porque la tengo como presentación. Déjenme ver qué podemos hacer. Voy a tratar de, si lo amplío así, podría Yo creo, porque realmente la tengo en formato de sí, presentación, pero no sé por qué no la ven. vamos a tener entonces que ampliar un poquito más. No sé si se pueda cerrar el espacio donde están el resto de diapositivas y solamente dejar que se vaya mirando mientras que usted va pasando. Ok, sí, voy a... Déjenme ver un segundo cómo podemos. ¿Cómo se ve ahora? Bien. Perfecto, perfecto. Ahora sí se ve bien. Bueno, perfecto. Entonces, muy bien. Excelente, me alegra. Bueno, entonces les comentaba eso, que vemos que hay una diferencia muy marcada entre el número de, o las proporciones de víctimas de violencia intrafamiliar entre hombres y mujeres respecto a las proporciones que se manifiestan de víctimas de lesiones personales, pero es notorio que en lesiones personales la proporción sea tan cercana, es casi homogénea.
Entonces ya eso nos va llamando bastante la atención, porque esto implicaría que hay muchas otras formas de violencias contra las mujeres que no necesariamente están ocurriendo dentro del hogar. Pero al mismo tiempo, si pensáramos entre el número de víctimas, ¿cierto? Miren que es muy grande, mientras la suma de víctimas en estos dos tipos de delitos nos daría alrededor de 84,000. Si sumamos las víctimas de violencia intrafamiliar mujeres con las víctimas de lesiones personales mujeres, estaríamos, si no fueran la misma persona, ¿no? O sea, tratando de ver un poco así ligeramente los números, estamos hablando de más de 130,000 personas, 134,000, es decir, una proporción muy grande de mujeres víctimas de estas formas de violencia. Entonces, aquí en esta tabla, que lo pueden consultar en la revista Forensis, básicamente quería señalar que coinciden las edades, el grupo de edades entre los 20 y los 49 años en los hombres, y lo mismo ocurre con las mujeres, donde más casos de violencia se presenta asociada a homicidios. Aquí ya estamos analizando otro tipo de delito. Homicidios según sexo. En Colombia hubo 11,000 homicidios contra hombres y 1,042 homicidios contra mujeres, y prácticamente se concentra en las mismas edades. ¿Quién es el agresor? Principalmente para los hombres, la mayoría agresor desconocido, y lo mismo ocurre con las mujeres. El 45% de los casos son agresores conocidos, pero aquí cambia la proporción. Y voy a cerrar esto. Fíjense que tenemos que en el caso de las mujeres casi el 30% fueron asesinadas por su pareja o por su expareja, mientras que menos del 1% de los hombres fue asesinado por su expareja. Entonces eso también nos va revelando una situación. El feminicidio, que viene siendo todos estos homicidios que se cometen contra una mujer, sea una mujer trans, sea una mujer o sea una mujer lesbiana, es decir, independientemente de la orientación sexual, tiene que ver con la posición de ser femenino, y por tanto se le denominó feminicidio a este tipo de actos por el hecho de ser mujer. Y bueno, hay una serie de tipificaciones que están dentro de la ley, que la ley de Rosa Elvira Celi, que permitió que se estableciera ese delito como tal y que tiene una serie de agravantes. Entonces vemos que ocurren más feminicidios contra las mujeres en caso de en manos de sus parejas y familiares. Fíjense que aquí también aparece que el 6% fue un familiar, y en el caso de los hombres el 2% fue un familiar. Entonces, chino malparido. Ok, creo que a alguien se le ha abierto su micrófono. Entonces, quería cerrar esta tabla de qué nos dicen los hechos con los datos que nos reporta el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para el año 2018. 49,669 peritajes que se realizaron en contexto específico de violencia de pareja, ya no solo intrafamiliar o de lesiones personales, sino caracterizados como violencia de pareja. El 86% correspondió a mujeres, pero vemos que sí empiezan entonces también a haber casos de hombres que están reportando ser víctimas a manos de sus parejas. Entonces, les he mostrado como un panorama amplio para plantear esta hipótesis que está surgiendo dentro del mundo académico, que es interesado en la comprensión de las violencias de pareja, que habla de la simetría de género. El concepto de simetría se refiere a que está repartido de manera igual, ¿cierto? Homogénea para cada una de las partes. Y el tema de género, entonces veríamos que independientemente del género, hay unos elementos que se comportan igual. En este caso, la idea de que la violencia dentro de la pareja es bidireccional o recíproca, que no se da unilateralmente, sino que hay participación de ambas partes. Eso implicaría que cualquiera de los dos miembros dentro de la pareja realiza actos violentos en contra del otro. ¿Qué nos están diciendo los datos? ¿Cierto o falso? Lo que vemos con los datos es que sí hay una violencia hacia los hombres, sí hay una violencia hacia las mujeres, pero las proporciones en las que aparece definitivamente hacen que esa simetría se vea bastante desbalanceada, o sea, asimétrica, ¿cierto? Si solamente nos enfocamos en los números, vemos que realmente los hechos dicen que no hay una simetría relacionada con la violencia de género. Eso no significa que las mujeres no puedan ser violentas.
No tuve el dato para reportarlo porque no es fácil de conseguir, pero sí he leído y ustedes pueden corroborar buscando al respecto, que así como los hombres tienden dentro de la pareja, o sea, en los casos donde hay feminicidios, muchas veces es porque los hombres asesinan a sus parejas mujeres, también se encuentra en el filicidio, que viene siendo quién asesina más a los hijos, se ha encontrado precisamente que son lo contrario, más mujeres asesinan a sus hijos de lo que hombres asesinan a sus hijos. Y todo esto tiene mucho que ver con la configuración de las relaciones materno-filiales, la carga en el hogar, el tema de la salud mental de las mujeres que son violentadas. Hay una gran cantidad de situaciones que están ahí, pero lo importante es que ya para ir como sentando unos elementos en la discusión es la mirada de la responsabilidad de las partes. Yo no diría que lo importante es quién realiza el acto de violencia contra quién, o sea, ese no es lo más importante del foco, sino la responsabilidad de todas las partes involucradas en los conflictos de pareja o en los conflictos dentro del hogar que precisamente permiten que se escale el conflicto. La violencia de pareja no aparece de un día para otro. A veces las telenovelas nos ridiculizan mucho esas realidades, o sea, era el hombre perfecto, o las películas, era el hombre perfecto hasta que se casaron, era la mujer perfecta hasta que se casaron y después apareció de la nada un psicópata o una psicópata que violentó a su pareja. Eso realmente no es así. Puede ser excepcional, pero no es la regla. La regla es que las relaciones conflictivas de pareja se empiezan desde el noviazgo. Posesión de uno sobre el otro, empieza a imponer la forma de vestir, la forma de hablar, la forma de relacionarse con los demás, con quién te puedes ver y con quién no, el control del celular, el control de tus redes sociales, el control. Cuando uno de los dos empieza a ejercer todo este tipo de control sobre el otro, podemos decir que empieza a configurarse un conflicto, una tensión, ¿cierto?, dentro de la pareja, y que esa situación de tensión es la que puede llevar en algún momento a que se manifieste explícitamente la agresión física y o formas de agresión psicológica que, como la humillación, que van deteriorando la salud mental de la persona que es víctima o de las dos partes. Entonces, esta idea de la simetría de género es una idea de violencia bidireccional que es controversial. ¿Por qué? Porque como presento ahí en la diapositiva, puede derrumbar una de las razones que socialmente justifica que las mujeres perpetren violencia de pareja, y es la atribución de legítima defensa contra la pareja maltratadora. La sociedad justifica cuando una mujer ataca a un hombre porque asume que lo hizo por defensa propia y se encontraba en una relación de victimización previa que por explosión, ¿cierto? Por ya no poder ella contenerse más, condujo a la agresión hacia su pareja. Generalmente son agresiones fuertes, cuchillo, cortes, o incluso podrían ocasionar la muerte. La sociedad es más justificadora de la mujer que agrede sin la necesidad de analizar el contexto. Entonces, si una mujer mata a su pareja, muchas veces se atribuye que posiblemente estaba siendo víctima, pero si pasa lo contrario, si es un hombre quien asesina a la mujer, la sociedad lo primero que va a pensar es que el hombre era un psicópata que la estaba violentando de otras formas. Entonces empieza a aparecer aquí un concepto muy importante que es el de la justificación y el de la legitimación de la violencia, que no es moral ni éticamente correcto en ninguno de los dos escenarios. Es decir, la sociedad no puede atribuirle a alguien una justificación per se sin tener en cuenta las condiciones en las que ocurrieron los hechos. No es que porque es hombre o porque es mujer debe tener un mayor beneficio y mayor duda de los motivos por los cuales incurrió en esa agresión. Entonces aquí ya empieza un concepto que es fundamental y es el de la legitimación de la violencia. Aquí al pie de diapositiva he puesto uno de los primeros artículos que se generaron con relación a la hipótesis de simetría de género, que fue propuesto por John Archer y
precisamente, fíjense, el foco es parejas heterosexuales, diferencias de sexo en la agresión entre parejas heterosexuales, una revisión metaanalítica. ¿Qué hizo Archer? Archer tomó todas las publicaciones que se habían generado sobre violencia de pareja hasta el año 2000 y hizo un hilo conductor analizando número de víctimas, quienes reportaban qué tipos de agresiones, y encontró, a mucha sorpresa, que tanto hombres como mujeres habían reportado haber sido víctimas de distintas formas y expresiones de violencia. Entonces fue cuando se empezó a decir, ¿será que las mujeres son tan violentas como los hombres en las relaciones de pareja? Pero como yo siempre estoy haciendo entonces preguntas, ¿cierto? Fíjense que es un estudio que solo analizó los casos reportados en parejas heterosexuales. ¿Qué sucede en una pareja que es lesbianas, por ejemplo, si una de ellas ejerce violencia contra la otra? ¿Será que nuestras instituciones, nuestra sociedad está preparada para recibir el caso y actuar de la misma forma como actúa cuando va una mujer maltratada por su pareja hombre? O muchas veces se puede encontrar esta mujer víctima de su pareja violenta mujer, con que le digan, no, pero es que mire, ¿será que eso es problema de lesbianas? Es que eso es conflicto ahí de mujeres, eso es chisme. O sea, aparecen nuevamente los estereotipos de género femenino, afectando las posibilidades de que esta persona pueda recibir la ayuda adecuada y que la persona victimaria pueda atravesar por un proceso en el cual pueda restituir, digamos, o reparar a la persona a la que ha afectado. Entonces, y lo mismo puede suceder con las parejas gays. Si a un hombre ya de por sí que denuncia la violencia ejercida por su pareja mujer, recibe toda clase de burlas, ¿cierto? Porque es un bobo, porque cómo se va a dejar de la mujer, si a mí mi mujer me habla así, mejor dicho, vería lo que yo le haría. O sea, hay tantos estereotipos sociales que hacen que muchos hombres no denuncien la violencia que una mujer puede ejercer contra ellos. Ahora imagínense dentro de una pareja homosexual de gays. O sea, ¿qué pasaría con una pareja de hombres gays si uno de ellos maltrata al otro? Pues resuélvanlo ustedes. O sea, hay una cantidad de estereotipos de género que hacen que las personas en relaciones diferentes, ¿cierto? A las normativas, a las... Quiero para la profe. Se silenció el micrófono. Doctora Marina, tiene su micrófono silenciado. Ya. ¿Se sigue viendo la presentación? No, no seguimos viendo la presentación. Veamos. Vamos a ver si no nos molesta. ¿Se ve completa? Hay que ponerle en modo presentación. Está en modo presentación. Veamos si ahora vamos a intentar nuevamente. Alguien debe estar teniendo la administración del sonido. A Y ver, lo está ahí. manejando. ¿Se ve? ¿Presentación? Perfecto. Bueno. Sí, se ve. Bueno, entonces íbamos, no sé si alcanzaron hasta dónde me alcanzaron a escuchar, si alcancé a cerrar la idea. No, no, doctora Marina, no se alcanzó a cerrar la idea anterior. Bueno, les decía que el tema de Archer con este estudio que se enfocó principalmente en parejas heterosexuales, normativas, digamos, común, y no parejas de población homosexual, que más recientemente han empezado a través del derecho a poder consolidar su familia, su hogar, ¿cierto? Entonces eso también hace que aparezcan formas de conflicto intrafamiliar
entre estas nuevas parejas que ya están respaldadas por la ley y que hace que muchas veces encuentren muchas más barreras en el acceso a la protección de sus derechos cuando son victimizados por sus parejas, porque muchas veces por los estereotipos se asume, no, bueno, son lesbianas, eso es una pelea de chismes, de mujeres, no se asume como que realmente puede haber un proceso de victimización que esté afectando la calidad de vida de las personas en la pareja. Asimismo puede ocurrir en una pareja de hombres homosexuales que tengan su hogar y que uno de ellos empiece a ejercer violencia contra el otro. Es decir, hay una cantidad de elementos que se nos pueden quedar por fuera si solamente tomamos la mirada de simetría de género como igualdad entre hombres y mujeres en el uso de la violencia y no contemplar estas otras formas de violencia. ¿Qué más no nos completa el concepto de simetría de género? ¿Por qué hay más feminicidios? ¿Cierto? Porque si fuera igual, la violencia de mujeres contra hombres debería ser casi equiparable. Pero vemos que los datos nos muestran siempre un sesgo en donde las mujeres llevan la peor parte. Y lo mismo ocurre con el tema de lesiones. Esa es otra de las razones que se ha encontrado como en este estudio. Y es que, por ejemplo, muchas veces las mujeres sí pueden que ejerzan la agresión sobre los hombres, pero las lesiones que causan los hombres son más duraderas y tienen mayores consecuencias para la salud, tanto física como psicológica de las mujeres. Entonces, el impacto de la violencia ejercida por el hombre a corto, mediano y largo plazo ha demostrado tener un mayor impacto. Entonces, son como elementos que esta idea no nos logra completar. Y fíjense el otro también que es importante que lo mencionemos, el tema de la simetría de género. Hoy en día vemos muchas veces una postura de gente alrededor de posturas que se oponen al feminismo en decir que es que las mujeres son súper violentas, que las feministas solamente quieren extinguir, acabar, matar a todos los hombres, y realmente son malas interpretaciones de tanto del feminismo que toma esas posturas como de las personas que se oponen a muchas de las corrientes feministas que han permitido el acceso a derechos en muchos escenarios para las mujeres. Si no hubiéramos tenido el movimiento feminista, estaríamos todavía 50 años atrás en temas de equidad de género. Entonces, no podemos simplemente decir que no es cierto algo o que definitivamente el feminismo es malo o que definitivamente el patriarcado es malo. Hay que hilar mucho más profundo para entender estas posiciones. Entonces, veamos, les decía ahorita que el tema de la justificación de la violencia va a ser muy importante. Aquí lo tenemos, un concepto que señalaba anteriormente. Esto está a propósito de una investigación que realicé tratando de entender cómo desde temprana edad, precisamente hombres y mujeres empezamos a construir nuestras ideas sobre lo que es el correcto proceder en nuestras relaciones interpersonales y justificar el uso de la violencia. Entonces, ¿qué es la legitimación de la violencia? Se refiere, como lo señalo aquí, a elementos normativos creados y validados culturalmente a través de los cuales la violencia puede ser aceptada y considerada como el justo proceder. Muchas veces la ley dice algo, pero las personas piensan distinto. Ejemplo, si un ladrón se mete a un barrio y la comunidad lo agarra, lo apalea. Para esa comunidad es el justo proceder. O sea, lo correcto es castigar por sus propias manos al ladrón que intentó dañarlos. Pero ¿eso es legal? No lo es. Entonces hay muchos hechos en la sociedad que las comunidades, las personas consideran que es el justo proceder en el uso de la violencia, pero que no necesariamente es lo lícito. Entonces, la legitimación de la violencia se refiere a todas esas construcciones sociales que nos hacen pensar que está bien ser violentos y que en cierto tipo de relaciones está bien reaccionar de manera violenta. Entonces, al estudiar esto desde cómo se presenta en la infancia, ¿qué encontrábamos en nuestra investigación? Los niños, desde temprana edad, consideran que está bien el uso de la violencia como legítima defensa.
y que está bien como anticipación ante una amenaza. En menor medida consideran que está bien usar la violencia cuando tú tienes autoridad sobre otro. Entonces, ese punto me llama mucho la atención, porque entonces, ¿en qué momento los niños dejan de creer que no es correcto usar la violencia cuando tienes ventaja y autoridad sobre otro para imponerte posteriormente porque crees que eres mejor o porque tienes más autoridad, por ejemplo, sobre tu pareja? Son situaciones en las que actualmente estoy trabajando en investigación, pero fundamentalmente los niños piensan que estas son las dos razones por las que está bien usar la agresión. Atribuir la potestad de usar la violencia en legítima defensa contra otro o para anticiparme a una amenaza. Cuando siento que algo me va a suceder, reacciono agresivamente. Y esto está mediado por el sexo. Los niños reaccionan de una manera distinta a las niñas. ¿Y qué encontramos? Bueno, sí, una mayor tendencia de los varones a resolver los conflictos a través de violencia física, mientras que las niñas utilizan otras formas de agresión. Entonces, aparece mayor agresión. Coincidimos con otro estudio que realizó Carr. Las niñas tienden a ser más empáticas, tienen un funcionamiento moral distinto. El hecho de que haya una mayor interacción intrasexo, es decir, los niños se relacionan más en el juego con otros niños y las niñas se relacionan en el juego más con otras niñas, hace que los conflictos en principio también se den intrasexo. Ustedes dirán, ¿por qué estoy hablando de todos estos elementos? Porque es que desde allá empieza la justificación de la violencia que nos va a llevar a que en las relaciones de pareja nos comportemos de una u otra forma. ¿Qué más se ha encontrado con este tema de la legitimación en la infancia? La importancia de los pares, la importancia de la opinión de otros. En las niñas es mucho más fuerte la expectativa que tienen de los pares que la de los varones. O sea, los varones dicen, si uso violencia no pasa nada, mis amigos no dicen nada, no les importa. Pero las niñas dicen, no, mis amigos me criticarían, me cuestionarían si yo uso la violencia, o mis amigos me respaldarían por usar la violencia. Mientras para los varones es indiferente, para las mujeres es muy importante la opinión de otros. Entonces, eso va a ser importante. Y también la opinión de los adultos. Y ahí entonces todos los que somos papás y mamás que estén por ahí conectados, la manera en cómo nosotros respondemos a los conflictos que ocurren entre menores y cómo se relacionan con la violencia es fundamental. Muchas veces los varones reciben más apoyo social y de sus padres en el uso de la violencia que las niñas. O sea, no se espera que las niñas se comporten de manera violenta. Eso no es la expectativa. La expectativa es que los varones resuelvan sus problemas a través de la violencia física. Si alguien te pega, no vengas aquí con tus golpes, resuélvelo por ti mismo. O sea, un poco esa es la postura frente a los hombres, pero con las mujeres no es igual. Entonces vemos que desde la crianza comenzamos a generar unos estereotipos de cómo resolver los conflictos, donde a la mujer se le va marcando desde temprana edad a que debe hacer más silencio, debe callarse más, no debe incurrir en un acto público donde ella quede en evidencia, porque eso no sería propio de una niña, no sería propio de lo femenino, y manejarlo más a través de las figuras de autoridad, decirle a su papá, decirle a su mamá, decirle a los maestros, pero no ser ella, no autoafirmarse y mucho menos recurrir a la violencia. Los varones es, hazlo por ti mismo. De hecho, que un varón recurra a otros no es bien visto. Eso incrementa la situación de victimización en la infancia. Si un niño busca a su profesor o busca a sus adultos, eso hará que los agresores, los victimarios en su colegio tiendan a agredirlo más posteriormente, mientras que si él lo resuelve por sí mismo, por su fuerza, se impone como líder de grupo o ya marca un punto de partida en donde él sabrá cómo defenderse y los demás no se meterán con él. Fíjense entonces cómo interactúan todas estas variables desde temprano para ver cómo se maneja la vida pública y cómo se maneja la vida privada con relación a los conflictos interpersonales en la infancia. Entonces, encontramos aquí planteo estas siglas que ven aquí, se refieren al tema de mecanismos de desconexión moral, que es una teoría que Bandura sacó ya hacia sus últimas producciones. No la estudiamos mucho en psicología, se las recomiendo para todos los que son psicólogos leer la teoría de desconexión moral de Bandura, porque aplica para entender de todo, desde los fenómenos de corrupción hasta genocidio, hasta el que se roba un chito en un supermercado.
Y Bandura plantea que hay una serie de mecanismos de desconexión moral, es decir, creencias, justificaciones, elaboraciones cognitivas para yo no sentir culpa cuando cometo algo que sé que no es lo moralmente correcto. Entonces, lo que se ha encontrado en las investigaciones es que los niños recurren a un mecanismo que se llama etiquetación eufemística. ¿A qué se refiere este concepto? A que maquillan a través del lenguaje los hechos que han cometido para que no se vea que es algo tan importante. Pongo un ejemplo fuera de contexto, pero para que quede más claro, cuando decimos el carrusel de la contratación, falsos positivos, son eufemismos que se ponen a los nombres de hechos que pueden ser terribles, ¿cierto? Pero que con esos nombres se suaviza la percepción social del daño que se causa. O cuando se dice es que es un juego, los niños dicen, no, nosotros estamos jugando y realmente se están peleando, se están golpeando. Entonces cambian a través del discurso la forma como se refieren al hecho para que se disminuya la percepción social de ese daño. Las niñas, contrariamente, recurren a los peores mecanismos de desconexión moral. ¿Cuáles son? Pues el mecanismo de culpar al otro o culpar a la víctima y el mecanismo de deshumanización. El de culpar a la víctima es de señalar que el causante de la agresión ha sido él. Si se dan cuenta, es lo que históricamente hemos sufrido las mujeres. Es decir, ¿por qué las violan? Porque llevan falda corta. Pasa lo que les pasa porque andan en la calle. O sea, justificar el daño contra las mujeres a través de culparlas por provocarlo. Entonces, fíjense que desde temprano las niñas ya empiezan a manifestar ese tipo de creencias. Yo le pegué a él porque él me provocó, él fue el que causó eso o ella me hizo esto, entonces ella es la causante de que yo haya hecho eso, pero no es mi naturaleza hacer el daño. Y el mecanismo de deshumanización es atribuirle o despojar a la persona de sus características humanas para justificar más el daño contra ella. Entonces, es que es un cerdo y está bien que yo lo golpee porque es un demonio, porque es un monstruo. O sea, cada vez que se cambia o se despoja a un ser humano de sus atributos naturales como ser humano y le atribuyo rasgos animales o demoníacos, hace que el contexto, acuérdense que ahorita les decía que en principio para las mujeres es fundamental el tema de la sociedad, cómo las percibe a ellas. Si yo logro deteriorar la imagen del otro, voy a restituir mi imagen propia. Entonces tiendo a desprestigiar a través del lenguaje al otro para que la sociedad lo perciba como malo y se pueda justificar mi acto. Entonces las niñas tienden a tener relaciones más vinculantes, como dice Rubin, pero más frágiles y sienten más ansiedad social, se vinculan mucho emocionalmente, tienen más amigas más profundas, por ejemplo, o amigos más profundos, pero cuando pelean, que pueden ser muy frágiles, o sea, por un evento muy sutil, pueden romper esa amistad que es muy vinculante, entonces eso les genera también mucha ansiedad social, hay mucha inestabilidad, y eso se ha estudiado que está presente a lo largo de la infancia y la adolescencia, mientras que los hombres tienen relaciones menos vinculantes, pero menos frágiles, o sea, pueden tener muchos amigos y no se rompen sus relaciones por cosas que otros pudieran considerar poco relevantes. Entonces, las niñas tienden a deteriorar la imagen de sus pares cuando han cometido un acto contra ellos para justificarse a sí mismas. Todo esto que les estoy planteando para que veamos cómo difiere la forma en que los hombres justifican muchas veces la violencia y cómo son criados para las relaciones interpersonales y cómo son criadas las mujeres para las relaciones interpersonales y posteriormente entonces cómo establecen relaciones de pareja donde la mujer va a tender a, por un lado, silenciar cuando se está siendo víctima y tender de pronto a no estarlo divulgando, o bien a señalar a su pareja cuando percibe que ha hecho algo mal y de pronto desprestigiarlo, mientras que el hombre puede tender a querer imponerse por la fuerza, marcando un territorio, estableciendo su poderío sobre esa pertenencia que ha adquirido o ha ganado. Eso viene desde temprana edad. Entonces, fundamental que tengamos en cuenta que eso no aparece hacia el final, sino que es un proceso a través de la crianza que nos va llevando a esto y que claramente al final conducirá a que si una mujer se siente vulnerada, agreda a su pareja en lo público o en lo privado, o si un hombre también se percibe vulnerado en todos los elementos de la hombría y lo que debe reflejar él por los estereotipos de género, y entonces pueda también tender a agredir a su pareja en estos escenarios y nos estarían quedando por fuera, ¿cierto? El tema que les decía ahorita de relaciones homosexuales porque no está
muy estudiado. ¿Qué sucede ahí? Ya, digamos, corrientes más psicoanalíticas, donde se analiza más el papel de la postura de lo femenino y lo masculino, incluso dentro de parejas homosexuales dirán que sigue siendo lo mismo, es decir, la posición de sumisión-dominación en función del rol que cada uno de los actores de la pareja dentro de las parejas homosexuales asumen. Y si la pareja que es victimaria asume ese rol de imposición y de dominación sobre el que asume la postura femenina de sumisión, pero ¿qué pasa entonces en las parejas de mujeres, ¿no? Son temas para ampliar la investigación para que sigamos trabajando. Entonces, aquí unos puntitos ya como para ir cerrando la presentación. Me dicen cómo voy de tiempo. Según yo tengo 5 minutos más para cerrar. 5 minutos, doctora Marina. Esto es unos casos que hemos estado estudiando en mujeres que han sido víctimas de violencia de pareja. Hemos hecho unos experimentos donde les presentamos una técnica que se está utilizando ahora en investigación, o bueno, se usa en investigación, que se llaman viñetas, donde uno le presenta un caso hipotético, digamos, simulado de violencia de pareja y entonces le decimos, ¿tú qué haces? Está un poco inspirado también todo esto de los juegos de rol. ¿Cómo reaccionas frente a esto? ¿Qué harías? Y entonces las mujeres dan su respuesta de cómo afrontarían esa violencia y analizamos también los esquemas maladaptativos y las estrategias de afrontamiento para resolver esas situaciones simuladas que les hemos presentado. ¿Y que hemos encontrado? Que muchas de las mujeres que frente a un tipo de violencia, por ejemplo, voy a citar este caso específico, cuando el hombre la humilla por cómo se ve su cuerpo en un vestido, o sea, ese vestido se te ve horrible, no te pongas eso porque te ves horrible, así no sales. Ellas toleran más ese tipo de comentario a que le digan, por ejemplo, eres una mala madre, que se lo digan delante de los hijos. Genera mucho más malestar que se le atribuya o más bien se le humillen en cuanto a sus capacidades maternales más que es como su apariencia personal. Toleran más el maltrato en cuanto a su apariencia personal que el otro. Pero encontramos que las mujeres que reaccionan agresivamente a ese tipo de violencia o las que reaccionan de manera sumisa declararon buscar más estrategias de apoyo social y profesional. Es decir, están más dispuestas a buscar ayuda profesional y tuvieron, eso sí, un poco más niveles bajos de asertividad, es decir, son más agresivas o son más pasivas y sumisas y tienen dificultad para manejar directamente ellas esa relación, buscan más ayuda de terceros, sean profesionales o sean sus amigos. Mientras que las mujeres que reaccionan asertivamente, y eso lo señalo porque podríamos creer que por resolverlo asertivamente significa que están más preparadas para lidiar con esos casos. Encontramos que evitan buscar la ayuda profesional, es decir, creen que ellas mismas pueden resolver el problema y eso puede suponer un mayor riesgo para permanecer en situaciones de violencia porque muchas veces el conflicto va escalando y ellas pueden terminar pues en una situación de tipo feminicidio porque creyeron que ellas podían manejar y resolver por sí mismas el conflicto con su pareja. Entonces, ninguno de los polos es ideal, pero lo que vemos es que hay una mayor disposición cuando las mujeres son más agresivas, cuando reaccionan, si el hombre las insulta, ellas reaccionan insultando, a buscar apoyo de otros, mientras que las que tienden a ser concertadoras y dialogar tienden a evitar la participación de otros. Entonces, ¿qué puede aportar la idea de simetría de género en la violencia y qué debemos tomar con precaución? Pues la responsabilidad de las partes, ¿cierto? Las creencias que tanto hombres como mujeres pueden tener y que puede conducirlos a escalar el conflicto, puede conducirlos a llevar a situaciones trágicas como el feminicidio o el asesinato en el caso de mujeres que asesinan a sus parejas, pero es importante también rescatar la responsabilidad de cada uno de los actores. No podemos ver a las mujeres solo como víctimas pasivas y pobrecitas las mujeres que son víctimas de violencia, sino que hay que analizar realmente a profundidad cuál es su propia participación, su grado de responsabilidad en el escalamiento del conflicto y generar las mejores estrategias para evitar que ese conflicto se convierta en violencia. ¿Y qué debemos tomar con precaución? La idea de que tanto hombres como mujeres son igual de violentos y por tanto no se necesitan leyes específicas de protección a los grupos vulnerables como las mujeres o los grupos de la comunidad LGTBIQ porque
todos son iguales, cuando realmente la historia nos evidencia que no son iguales y que hemos vivido muchos procesos de victimización por causas del género. Entonces, eso era lo que les quería compartir hoy. Espero que haya generado reflexiones interesantes incluso para sus propias investigaciones. Y bueno, escucho ahora sus comentarios. Bueno, inmensa gratitud a la doctora Marina. Este es un tema, pasó el tiempo y casi no nos dimos cuenta de cuánto tiempo usó. Fue tan agradable. La presentación bastante documentada, bien sustentada. Y para hacer un tema que justamente hemos enunciado como un tema que genera bastante sensibilidad, ha sido tratado con la sindéresis, con la ponderación que es muy necesaria para estos casos. Nosotros tenemos, en primer lugar, darle gracias a más de 115 personas que participaron, estuvieron atentos todo el tiempo, y esto nos indica que esta actividad ha generado grandes expectativas y ha suplido y ha cumplido con las expectativas que se tienen para este tipo de actividad. El formato nuestro, dada que hay ciento y tantas personas a la vez, no permitiría abrir micrófonos para diálogo. Por eso hemos pedido insistentemente en que por favor a través del chat nos expresen. Es posible que no todas las inquietudes planteadas puedan ser resueltas, necesitaríamos mucho más tiempo del que tendríamos, pero yo creo que se pueden dar una serie de preguntas, de inquietudes que han expresado las personas participantes, que nos llevan tanto a profundizar el tema como a clarificar. Hay diferentes tipos de preguntas y las podemos sintetizar junto con mis compañeras Ailet y Milena, que están allí, también Cassandra y Laurita del Departamento de Investigaciones, que las podemos sintetizar en varias. Primero, un tema que ha sido recurrente es el tema de la afectación, es decir, cómo afecta este tema de la violencia de género a las personas, o sea, ya con las claridades que se han hecho. Otro tema que es bastante recurrente es el tema de los estereotipos, es decir, está ligado al tema de pautas de crianza, a principios de crianzas, y cómo de alguna manera se puede quebrar esa espiral que conlleva a que la violencia se vaya escalando, tal como se ha manifestado acá. Hay otro tema que es muy importante y es cuáles son los factores de riesgo para la tolerancia de la violencia, especialmente contra las mujeres. Se ha expresado allí. El tema también que ha sido planteado es el tema de la sexualidad, que lo interpretamos tal vez como un principio de relaciones humanas, la sexualidad, o puede ser planteado también el tema de esto que hemos hablado, de la inclusión de otros elementos de género como LGTBI, queer y otros. Otro elemento que ha sido trabajado es el tema de el papel de los medios de comunicación, que va ligado al tema de los estereotipos, ¿ya? Papel de los medios de comunicación. También vale la pena notar el tema de la crianza en la representatividad y en la, digamos, en la normalización de situaciones que se van trasladando, que ha habido en disminución, parece ser reconocido acá,
conforme pasa el tiempo, pero casi hablamos de estas relaciones de personas, de madres que aconsejan a sus hijas: tenga paciencia, soporte, mi hija, te está para esto, es decir, y generalmente se hace de mujer a mujer, este traslado. Ahí está, hay diferentes, bueno, no sé si hay, por favor, y Milena recogen algunos de los otros. El tema que causó un impacto, y a mí también, que me parece importante, es el tema de lo que, de los dos principios que vale la pena seguir profundizando, que es el tema de la etiquetación eufemística, ¿ya? Etiquetación eufemística y este tema de bandura de la desconexión moral. Me parecen temas muy a la mano de lo que sucede. Por último, quería hacer un comentario, y es que nosotros vivimos en una sociedad como la colombiana, que ha sido violentada fuertemente por distintos actores, y que de alguna manera ha mostrado que la manera de resolver sus conflictos es a través de la violencia. Eso es algo que hemos tenido por años y años, y hay elementos comparativos de nuestra sociedad con otras, pero queremos decir que muchas veces el tema de resolución de conflictos por la vía de la violencia y resolución de las diferencias por la vía de la violencia ha sido muy particular en Colombia, con un conflicto armado, pero también con una tasa altísima de actividades violentas ligadas a la intolerancia, ligadas a este tema de lo que nosotros llamamos de exclusiones y etiquetaciones eufemísticas. Uno de los elementos por los cuales la violencia se ha escalado tanto es lo que se llama la construcción del enemigo, que la doctora lo decía muy claramente, es decir, cuando nosotros queremos justificar la violencia, entonces construimos un enemigo. Esa construcción del enemigo lo satanizamos, le ponemos todas las figuras de maldad por las cuales debe ser eliminado. Entonces, quiero que Milena y Ailet, si tienen otros elementos que recojan para esto. Milena y Ailet, por favor. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Sí, yo creo que, digamos, el tema llamó bastante la atención, sobre todo por las cifras al inicio que mostrábamos, y eso es una realidad que nosotros muchas veces hemos visto en medios de comunicación, noticias y demás, sobre todo aspectos de, llamémoslo de alguna manera, esa asimetría que nosotros vamos construyendo alrededor del género por todas estas concepciones que estábamos viendo a lo largo de la presentación. Yo creo que uno de los aportes que hacían nuestros asistentes en el chat es precisamente eso, cómo sí, nosotros desde la crianza, desde la infancia empezamos a inculcar ciertos lineamientos, ciertas conductas, ciertos conceptos socialmente aceptados en algunos casos para legitimizar la violencia, pero también cuál es el papel de los medios de comunicación, de la publicidad, incluso de las instituciones gubernamentales que legitiman y mantienen estas creencias erróneas sobre la violencia de género. Quiero, antes de, con perdón, porque tengo que reconocer aquí un olvido, es que Harry Donado es también parte de nuestro equipo, nos está ayudando en todo el apoyo, y él tiene también un comentario, entonces le voy a conceder la palabra a Harry. Bueno, gracias. Pregunto, ¿se oye bien? Sí, sí. Ok. Doctora Marina, muy buenas noches. Buenas noches, Harry, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Bueno, debo hacer, porque me cuesta evitarlo, un pequeño aporte, pero ese aporte va con una pregunta también al final, porque sí me gustaría
que me orientara en algo. Me llamó mucho la atención lo que tenía que ver con la desconexión moral de Bandura precisamente, porque es un tema que hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo, que se ha intentado elaborar, pero cuesta mucho elaborar cuando no se tiene claro lo que es un constructo social. Y resulta que Bandura termina siendo un aportante a Colbert. Colbert tenía una propuesta en cuanto al desarrollo o a las teorías del desarrollo del razonamiento moral. Esto por mucho tiempo se manejó de una manera muy parca, por llamarlo así, muy pragmática. Sin embargo, las normas morales terminan siendo adoptadas durante todo lo que son procesos de sensibilización o de socialización. Entonces, cuando encontramos que hay una acción que la violenta, que la transgrede, automáticamente se generan procesos de control. Esos procesos son pues sanciones de tipo social. Y la otra es la autorregulación, pero la autorregulación se deriva o nace de esos procesos previos que nosotros ya tuvimos, de lo que hemos venido aprendiendo a nivel social, de qué hacíamos cuando teníamos 13 o 14 años, de qué hacíamos a los 10 años, de qué hacíamos a los 8 años, a los 7 años, a los 6 años, lo que veíamos, qué tipo de actividad aprendimos, si aprendimos música o aprendimos taekwondo. Todo eso termina generando en nosotros una serie de procesos a nivel cognitivo que son los que terminan desarrollando esos constructos sociales. Entonces, los sistemas de autorregulación tienen o uno genera capacidad de desconectarse. Supongo yo que Bandura termina teniendo eso muy en cuenta cuando lo aborda, cuando lo elabora. Pero esos procesos de desconexión moral terminan llevándonos a un incumplimiento de normas o de reglas también. Entonces, el proceso de desconexión moral podría terminar, y pregunto, podría terminar siendo un motivador para otro punto u otro foco de violencia. Sí. Bueno, doctora, Sí. ahora sí hay una serie de preguntas y queremos el tema de la reeducación en el hogar, el tema de las violencias sutiles, que no solamente van de la agresión física, sino las humillaciones, las burlas, y esto último preocupante que decías, de a veces la mujer parece sufrir más con que cuestionen su calidad maternal que digamos, su burla sobre lo físico. Pero bueno, usted es la invitada y hay muchas preguntas. Sí, bueno, con respecto a lo que voy a tratar de hacer una hilación entre lo que mencionaba Ailed y lo que mencionaba Harry. Sí, Bandura precisamente parte de esa idea de Colbert, ¿cierto? Plantea el tema de los estadios morales y se supone que si todas las personas llegan a alcanzar el máximo nivel de desarrollo moral, ya no se devuelven. O sea, ya cuando tú llegas a esa comprensión, estás en un nivel de entendimiento del funcionamiento moral que no te llevaría a retroceder. Pero, ¿por qué entonces hay tanta corrupción en el mundo? ¿Por qué hay tantos actos inmorales? Violencia, todas estas cuestiones que vemos día tras día, ¿cierto? Que violentan los derechos humanos. Entonces es cuando empiezan a hablar no solo de desarrollo moral en términos cognitivos, sino también de la conducta moral. Y Bandura entonces hace esa mediación entre lo uno y lo otro. Y ahí es cuando aparece lo que bien señalaba Harry con todo este tema de la autorregulación y demás que se aprende desde temprana edad y que finalmente es lo que te lleva a comportarte de una u otra manera cuando tú evalúas la situación y cuál es la mejor manera para responder ante esa situación y qué consecuencias puede tener o no tener para mí. Y aunque yo tenga un nivel de desarrollo moral alto, puedo decidir actuar de una forma inmoral, o sea, ir en contra de la ley o en contra de lo socialmente establecido. Y lo que eso busca es que la persona preserve su autoconcepto, porque eso es fundamental en la teoría de Bandura. Yo necesito desconectarme moralmente porque de esa manera yo puedo seguir sintiendo que yo soy una buena persona aunque haga algo que sé que no es correcto, porque si no sentiría culpa.
y la culpa va a generarme malestar. Entonces, si me genera malestar, yo no sigo. Pero en la medida en que yo más reincido en la conducta, entonces cada vez será más fácil ese proceso de desconexión, al punto donde ya ni siquiera es desconexión, sino que se vuelve el hábito y se arraiga esa creencia de manera que sería una creencia errónea, ¿cierto? Sería una creencia maladaptativa. Y eso desde temprana edad, y no solamente en las relaciones de pareja, como lo hemos discutido, sino en todos los escenarios. En la vida cotidiana, el contador que le empiezan a pedir que maquille informes, el estudiante que hace copia en clase porque es que ese profesor es malo, entonces yo le atribuyo la culpa al otro. Es que no, él no explicó bien en la clase. No es que mis compañeros no me ayudan. O sea, empiezo a culpar a otros, y todos esos mecanismos lo que es que yo sienta que soy el bueno, los demás son los malos, y así yo no siento culpa cuando me copio. Y así les puedo dar 10.000 ejemplos. Y todo empieza desde el hogar y la crianza y las justificaciones que como padres damos. Alguien preguntaba también por ahí sobre qué podemos hacer los psicólogos. Hombre, yo pienso que estos elementos cognitivos que han sido planteados por estos autores, que son pues destacables en psicología. ¿Quién no ha leído a Bandura? Todos tenemos que leer a Bandura, y que muchas veces no se retoman en la psicoterapia. Por ejemplo, uno podría tratar de identificar en el discurso de los pacientes cuándo se están desconectando moralmente, si están recurriendo al eufemismo, si están recurriendo a la justificación moral, que es sentir que yo soy superior moralmente al otro, cuándo están recurriendo a la deshumanización, y hacerle ver a las personas que están recurriendo a eso para no asumir su responsabilidad personal en el conflicto. Eso es fundamental, y por eso cerraba la presentación con esa idea. Lo importante en este tema de pareja y de conflicto y de violencias es asumir las responsabilidades que cada uno tenemos y poder empezar a hacer un desaprendizaje de esas formas de relacionamiento. ¿Qué tenemos? Muchos factores. Preguntaban por ahí por los factores, el tema de medios de comunicación, que lo preguntaba Aslet. Todos esos elementos van a incidir porque todo el tiempo nos están diciendo que hay gente que es mejor que otra, que hay unos superiores a los otros, que hay unos que tienen más poder que los otros, que las mujeres solamente valen por su cuerpo, por cómo tengan su cabello. O sea, poner el valor en unos aspectos fundamentales sobre otros, y no ver la integralidad del ser, sino que priorizar un elemento sobre otro cuando eres mujer, priorizar un elemento sobre otro cuando eres hombre. En la crianza, en el hogar, todavía pedir que las niñas se encarguen de una cosa y que los niños se encarguen de otras, cuando realmente todos podrían colaborar en distintos escenarios. Eso es un tip que encontré dentro de la investigación esta que les planteaba. Solo mostré el tema relacionado con el sexo del niño o niña. Encontraba que los niños cuyos padres les piden participar en las labores del hogar son más empáticos. Eso es un factor clave. Nosotros necesitamos trabajar el desarrollo de la empatía. Los medios de comunicación todo el tiempo nos están diciendo que los otros son malos. Como mencionaba el vicerrector, tenemos enemigos por todos lados. Los venezolanos son el enemigo, los chinos son el enemigo. O sea, todo el tiempo a través de los medios se nos están reforzando ideas. Alguien mencionaba lo de los prejuicios y los estereotipos, que no es más que el desconocimiento del otro. Y como le tenemos miedo a lo desconocido, generamos una cantidad de creencias que realmente no necesariamente responden a la realidad. Entonces es importante trabajar sobre la empatía de las personas para que podamos ponernos en el lugar del otro. Y es clave que en el hogar los niños participen de las labores en el hogar para desarrollar la empatía. Nosotros en la investigación encontrábamos eso. Los niños que ayudan en el hogar porque sus padres les piden participar de las labores del hogar y no les hacen todo, son niños que reconocen más el sufrimiento ajeno. Son niños que no distorsionan las consecuencias de sus actos. Es decir, cuando agreden a alguien, reconocen que eso tuvo consecuencias, dolor, sufrimiento en el otro. Son niños que no buscan maquillar lo que hacen, o sea, asumen más la responsabilidad, porque claro, como les ha costado algo, se han esforzado por algo, valoran lo que es también ese sufrimiento o ese esfuerzo que hacen otros por ellos. Entonces desarrollan más la empatía. Pero a los niños a los que se les hace todo, se les da todo y nunca se les pide un mínimo de esfuerzo, no, por lo menos en lo que hemos encontrado nosotros en investigación, es que tienden a ser tiranos sobre los demás y no reconocer, tienden a creerse superiores moralmente que los demás.
y no a reconocer sus equivocaciones. Entonces, es importante este tema de la crianza en el hogar y poder participar todos colectivamente y enseñarles a ellos también cuando están viendo todo ahora, no solamente a través de la televisión, ya la televisión pasó a un segundo plano, ahora es youtubers, instagramers, o sea, ahora es todo lo que se ve a través de estos medios que son diferentes y promueven otro tipo de valores. Miren, a uno le impresiona cómo alguien, el caso este de la chica, esta EPA Colombia, que es el ejemplo de todo lo que no debería ser un ciudadano, pueda tener tantos defensores en los medios, bueno, o en las redes, y que ya no, respétenla y respeten su vida, que ella puede hacer con su vida lo que le dé la gana. Puede hacerlo dentro de la legalidad, pero no dentro de la ilegalidad. Entonces, seguimos muchos ejemplos y nuestros chicos están recibiendo tanta información que es importante ese punto de la empatía, este tema de los retos que se ponen, los challenges, donde atentan hasta contra su propia vida. Es importante que los padres podamos conversar de estas cosas con los niños y mostrarles cuando hay un estereotipo, cuánto sufren. Si antes sufríamos las mujeres, no es tan marcado en los hombres el trastorno alimenticio, es más marcado en las mujeres, con el tema de los estereotipos de belleza que mostraban en la televisión. Ahora los estereotipos de belleza que plantean las Instagramers, los super fitness, o sea, hay una cantidad de gente diciendo cómo tenemos que ser, pero que realmente se quedan solo, como les decía ahorita, en una sola partecita y no ven todo lo fundamental y la integralidad del ser humano. Pienso que es importante trabajar todos esos escenarios. Bueno, hay una serie de preguntas también que están ligadas al tema del papel del Estado y al tema de cómo esta violencia de género se convierte también en una violación de los derechos humanos. Y en este aspecto también es importante cómo las universidades pueden jugar un papel en la ruptura con estereotipos, ¿no? Y no solamente el hogar, porque es posible que el hogar se dé en condiciones, y hay mucha evidencia de eso, que tal vez nosotros que tenemos una conciencia crítica de romper con estereotipos, pero los hijos nuestros en la escuela reciben a la profesora enseñándoles que los niños visten de azul y las niñas visten de rosadito, y entonces frente a una vulnerabilidad, porque me gustó mucho la pregunta que se hizo, si es en qué momento hay como esa ruptura del paso de una respuesta digamos, de sobrevivencia frente a la violencia a una respuesta de agresividad frente a la otra persona. Y entonces el papel de las instituciones educativas, el papel de la universidad, porque la universidad puede tener unos estereotipos fundados en el mismo lenguaje de los docentes, en aceptar conductas que estudiantes lo aceptan de todos los géneros, aceptan. Bueno, ahí entonces muchos, frente a los datos, frente al papel del Estado, el tema de los derechos humanos, en cuanto a que la violencia de género es violatoria de los derechos humanos. Doctora. Sí. A mí me preocupa, bueno, como les decía, yo no soy legalista, no soy abogado, no conozco el detalle de la pequeña letra de la ley, pero a mí me sorprende que todavía en Colombia, por ejemplo, no exista la violencia de género como un delito. O sea, tenemos feminicidio, sí. O sea, si llega al homicidio contra la mujer, sí hay una ley específica, que es reciente, 2 años, y que ocurrió por el tema de lo ocurrido a Rosalvira Celi. Pero la violencia no. Se establece como violencia intrafamiliar y puede ser agravada si hay lesiones personales o si hay lesiones, digamos, psicológicas, o las secuelas psicológicas, que alguien preguntaba por las secuelas. Entonces eso implicará una condena mayor o menor dependiendo de los agravantes de la violencia intrafamiliar. Pero no hay una ley de violencia de género que permita a las distintas expresiones del género
estar protegidas pese a todos los indicadores de vulnerabilidad. Miren, las estadísticas ayudan, pero también pueden ser engañosas. Como vimos, la mayor parte de las víctimas son mujeres. Si vemos solo por eso, prácticamente casi no hay reportes de cuando son la violencia entre parejas homosexuales. Entonces, eso podría hacernos creer que no se requiere. Y no podríamos decirlo porque estamos hablando de una mayoría, ¿cierto? Una cantidad poblacional mucho mayor, que por eso hace que estadísticamente no se vea tan relevante la violencia que puede ocurrir en parejas del mismo sexo, y eso no significa que no haya un sufrimiento allí. Y entonces allí también es susceptible de protección por ese tipo de vulneración. Entonces, ¿qué tipo de parejas son más, tienen más o menos incidencia de este tipo de violencia? No nos podemos dejar llevar solo por las estadísticas. Aparentemente, diría las parejas heterosexuales por lo que dicen los datos, pero no podríamos saberlo. Y el Estado sí necesitamos elegir los candidatos más importantes, yo pienso, que tenemos en nuestras manos, son los que nos representan en el Congreso, porque son los que hacen las leyes y son donde mayormente hay compra de votos, o donde votamos por el amigo o por el que nos dice para un cargo de un trabajo. Entonces resulta que terminamos escogiendo gente que tiene toda una vida en el Congreso y que no permite que se evolucione en términos legales. Colombia es un país de leyes, tenemos muchísimas leyes. Sin embargo, tenemos muchas leyes que vemos que faltan o que realmente todavía no se cubre, y por eso tantas formas de victimización. Entonces necesitamos votar por gente que veamos que tiene un discurso académico que les permita realmente legislar para las necesidades del país, y no tanta gente que vemos que realmente sale con unos discursos, no estoy hablando solo de lo retrógrado, de si considerar o no una persona homosexual digna del matrimonio o no, no estoy hablando de eso, eso es una, digamos, ese debate ya debería estar superado. Estamos hablando de cuestiones que pueden ser fundamentales en términos de derechos humanos y que no tenemos todavía las herramientas en el país, porque muchas veces por esas posturas que hacen esto, o sea, invisibilizar a esta población, necesitamos que haya mayor conciencia en el ejercicio ciudadano de la elección de nuestros congresistas, y que nuestros congresistas también lean, se instruyan, lean artículos científicos para poder realmente, y las universidades tenemos ese deber de cómo estos espacios, por ejemplo, generan conciencia, hacemos investigación, tratamos de que haya una apropiación social del conocimiento, y eso hace que votemos de una manera mucho más consciente. Bueno, quiero recordarles un poquito a todas las personas participantes que el formato nuestro tiene ese hecho de ser conversatorio. Muy difícil para nosotros, y en razón de justicia, si abrimos el micrófono para alguno de los participantes, tendríamos que abrirlo para todos por el sentido de responsabilidad que tenemos. Tenemos un formato en el cual recogemos todas las preguntas, tratamos de agruparlas, participamos el equipo en ese diálogo. Es posible que no todas las preguntas hayan podido ser respondidas hoy. Yo creo, doctora, que parece que nos vamos para un segundo round. Yo creo que va a tener que haber, está tan denso y tanta participación, y muy buenas participaciones, y muy buenas preguntas que hay. 104 personas ahorita preguntando, eso es enorme. Yo creo con el equipo que podríamos hacer alguna otra jornada más adelante. Milena quería compartir algo con nosotros y ya vamos cerrando. Bueno, como dijo el doctor Milciades, es como un pequeño aporte. La periodista Montané, en su libro La maté porque era mía, nos habla en el capítulo 4 sobre la educación y vivencia, los modelos familiares como referencia, y sobre la importancia del entorno y de la familia en lo que es la consecución de lo que habla la investigación, curiosamente, de la doctora Marina. El título, que es un título bastante llamativo, La maté porque era mía, da referencia a esas relaciones de poder de la que precisamente nos hablaron al inicio de lo que fue la presentación. Ese iba a ser, pues, básicamente mi aporte. Ese es un tema supremamente importante que yo creo que podría ser abordado en una segunda parte de este conversatorio,
que son lo que está como sustrato, que es el tema de las relaciones de poder. Finalmente, este es un punto que va a marcar la diferencia en estos aspectos. Bueno, queremos agradecer a todas las personas que han participado. Queremos agradecer al equipo, a Harry, que por favor se asomen, a Laurita, a Cassandra, a Ailet, Milena, que se asomen con sus cámaras y que podamos tener algún... Y en otro momento, ojalá pudiéramos tener todas esas 104 personas participando con sus cámaras. Y bien, por favor, no se desconecten de esto. Vamos a seguir con este tipo de conversaciones. Le queremos dar unos 3 minuticos finales a la doctora Marina para que nos diga algo en relación a cómo ella se ha sentido y en esta interrelación, que cuando no es una interrelación tan directa, ha podido ver en las preguntas, en los comentarios, toda una interacción de este tema, doctora. Sí, bueno, agradecerles de verdad por el espacio, por tan masiva participación. Me honra realmente haber podido compartir con ustedes estas reflexiones. Espero que, bueno, ahí mencioné algunos autores que pueden ustedes profundizar, pueden leer más. Eso siempre es importante, dejar más preguntas que respuestas. Y poder, como les decía, a los que les interesen estos temas de investigación, necesitamos trabajar sobre ellos para poder generar información y conocimiento que sea útil para nuestra sociedad, para nuestras instituciones, para que el Estado pueda tomar mejores medidas, así como varios lo han comentado. Estoy a su disposición, así como también otros profesores de mi equipo. Preguntaron mucho por las secuelas. En el equipo tenemos una profesora que trabaja mucho, por ejemplo, todo el impacto neuropsicológico que tienen las lesiones que sufren las mujeres víctimas de violencia de pareja, que eso tiene otras repercusiones para el resto de la vida que no muchas veces se comentan. Entonces eso puede ser un escenario donde también les puedo poner en contacto con ella, y o yo misma puedo volver en otro escenario si también les interesa profundizar más con el tema de la legitimación de la violencia, no solo en la pareja, sino en otros escenarios de la vida cotidiana. Y bueno, agradecerles de verdad. Cuando la gente pregunta y hay bastantes inquietudes, es porque realmente se ha interesado y se ha generado ese impacto que uno espera como expositor para que el público pueda continuar una búsqueda. Entonces, agradecer mucho al doctor Milciades, a todo el equipo, a Harry, a Milena, todos están aquí apareciendo ya en sus videos, y bueno, pendiente de una próxima. A Ailet también, que ha colaborado en todo el contacto y demás. Bueno, Milena, despídanos. Bueno, gracias, doctora Marina, por esta agradable compañía suya en este espacio de conversaciones reformadas. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos en esta jornada. Como lo mencionó nuestro vicerrector, esto es un espacio que está abierto cada 15 días, así que estemos atentos a las redes sociales y a todos los canales de comunicación que tenemos en la universidad para estar atentos a las próximas sesiones. Y ya quedó el compromiso establecido que la tenemos nuevamente, esperemos muy pronto, para seguir resolviendo todas esas dudas que generó este tema, que la verdad es un tema bastante interesante, y creo que muchos de aquí se fueron como dice uno, picaditos. Bueno, muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche para todos. Gracias, doctora, nuevamente por su participación muy buena, y queremos expresar a todos los estudiantes, amigos, docentes, todas las personas que ingresaron, que pronto estaremos dándole tanto continuidad al tema como explorando otros temas que son importantes para nuestra sociedad. Muchas gracias y feliz noche.